Estimados estudiantes, buen día. Bienvenidos a esta tercera sesión de nuestro curso de AutoCAD. Hemos abordado en las dos primeras sesiones las herramientas básicas, las operaciones de transformación básicas. Hemos aprendido a insertar imágenes, escalarlas, generar un pequeño plano muy sencillo pero ya calibrado, con uso de textos, cotas, mobiliario e impreso finalmente en PDF. Y esa fundamentación de esas dos primeras sesiones va a ser muy importante para el ejercicio que vamos a empezar a desarrollar a partir de esta sesión, y cubrirá la sesión 3, 4 y 5 a través del ejercicio del redibujo planimétrico de un proyecto arquitectónico, evidentemente, haciéndolo bajo la luz, bajo el rigor que nos determina el documento que tenemos acá, que es la guía y estándares para el desarrollo gráfico del proyecto. Entonces no es redibujar por redibujar, no es hacerlo de cualquier manera, sino atendiendo con bastante rigor todo, digamos, el protocolo muy técnico en realidad que establece esta guía. Entonces voy a empezar a describirla para que la podamos entender en su contenido y en su complejidad. Esto es un documento que construye el CPNA, el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares. Esta es la actualización, la última actualización del 2016, y aunque uno diría que puede estar un poquito ya desactualizada, pues bueno, no tenemos hasta la fecha una nueva versión, pero finalmente esta funciona bastante bien. Y este documento, este folleto, este libro, en realidad podríamos decirlo, es una documentación que nos llega a los arquitectos, para el caso colombiano, nos llega con la tarjeta profesional, junto al código de ética del ejercicio profesional. Y lo que busca este documento en particular, la guía estándares, es estandarizar en cierta medida el lenguaje, el código de representación para los proyectos arquitectónicos. Y en ese sentido, pues la guía nos va a adelantar una gran cantidad de situaciones, nos va a resolver una gran cantidad de problemas con los que normalmente nos vemos enfrentados a la hora de ejecutar unos planos técnicamente bien dibujados, es decir, que contienen un tema de rigor que es muy importante porque finalmente pues los documentos que nosotros construimos tienen un lenguaje casi que universal, y entonces una planta dibujada en nuestro contexto colombiano pues se tiene que leer de la misma manera del otro lado del mundo, no importa si es en la China o si es en Europa. Para el caso es el mismo, porque finalmente pues el lenguaje es a través del cual nos comunicamos, al menos en el caso de la planimetría, pues es básicamente el mismo. Obviamente habrán diferencias particulares como las unidades de medida o ciertos estándares muy propios de cada lugar, pero en sentido general podemos decir que todos los arquitectos del mundo pues nos comunicamos con el mismo lenguaje, el lenguaje gráfico, evidentemente. Entonces es donde esta guía se convierte en una herramienta muy poderosa, primero no solo para poder tener claro ese lenguaje y minimizar la cantidad de errores que nos pueda dar un plano mal dibujado o un plano mal interpretado, que finalmente pues ese tipo de situaciones siempre van a llevar a sobrecostos en una obra, a que se alarguen los tiempos, reprocesos, en fin, se trata es de evitar todo eso, y el documento es muy exitoso, pero también pues, es un documento de dibujo en realidad. Y esto es lo interesante. La primera parte, que empieza por acá, página 10, nos da unas notas breves del desarrollo histórico de la representación en la arquitectura. Un tema bastante valioso porque finalmente en nuestra formación nosotros recibimos cursos de teoría e historia de la arquitectura, pero a veces muy poquito se toca la parte de la representación. Y entonces nosotros somos absolutamente dependientes de esto porque no tendríamos entonces otra manera
de comunicarnos y de expresar nuestras ideas de proyecto. Entonces la primera parte es un capítulo muy histórico donde se especifican, se tratan pues, como las particularidades dentro de la historia, en donde la representación, para el caso arquitectónico, pues ha ido creciendo, se han ido generando como sus puntos de interés valiosos, prácticamente hasta llegar a nuestros días. Días en los que obviamente pues nosotros ya estamos trabajando, si bien no olvidamos la mano, y la mano siempre estará presente porque es fundamental en cualquiera de nuestros procesos, pues obviamente ya somos mucho más dependientes de unos sistemas digitales de representación bidimensional, tridimensional. Por eso estamos haciendo este tipo de cursos y este tipo de contenido. Luego, la guía, bueno, una observación es que esta guía está construida particularmente para los programas de AutoCAD y de Revit. Entonces ahí es donde están básicamente las claves. Eso se puede trasladar a otros programas, claro, sin ningún problema, pero básicamente está construido para AutoCAD y Revit, ¿no? Nosotros obviamente nos concentraremos en la parte del sistema de AutoCAD. Por acá va haciendo sus precisiones. Acá incluso nos habla un poco del programa, bueno, CAD, que viene de dibujo asistido por computador, eso está en inglés. Herramientas que obviamente han transformado, sobre todo porque se han vuelto muchísimo más ágiles que la representación manual instrumental. Importante decirles entonces que, así como ya lo venía mencionando un poco, pues esta guía debe cumplir con un mínimo de rigor en tanto su lectura, la lectura de los planos es casi que universal. Entonces obviamente esto tiene unos códigos, unos sellos de calidad, digámoslo así, que lo hace pues como un documento confiable, porque pues no vamos a cometer errores en su interpretación y en su ejecución, obviamente. Por acá entonces empiezan las claves y empieza lo interesante del documento. La primera vez que uno lo mira, yo creo que uno podría decir que este documento es demasiado conductista. Demasiado conductista en el sentido que te dice específicamente qué es lo que debes hacer y cómo lo debes hacer. Y alguien dirá que ahí no hay mucha libertad, pero a mí me parece particularmente interesante que sea esa falta de libertad en principio la que se vuelva interesante, porque nos evita, por un lado, tener que hacer el esfuerzo de ver pues cómo resolvemos un problema de representación, sino que ya las respuestas están completamente dadas. Por acá entonces empieza, primero nos describe cómo sería un flujo de trabajo, de cómo almacenar, guardar nuestras carpetas, nuestros archivos digitales. Esto uno no lo entiende muy bien, sino hasta que sale ya al ejercicio profesional y sabe pues que uno tiene que compartir sus archivos de trabajo con otras personas y que entonces pues eso debe estar muy organizado, con unos nombres muy correctos. Entonces mi documento ya no se puede llamar final, ni final, ni final más, ni final por fin esta sí es, que eso cuando uno está estudiando es muy común, o le colocamos cualquier nombre porque sí. En parte la invitación de este documento es a volvernos muy riguroso en todos los sentidos, y este asunto de cómo guardamos, en dónde guardamos, qué nombres les damos a los archivos, pues es fundamental, ¿no? Entonces por acá, por ejemplo, nos dice que se organizaría una forma, porque pueden haber muchas formas de organizar esta información. Es que se organiza por año, se organiza por número de proyecto, se organiza por las etapas, esquemas básicos, por los tipos de intervenciones disciplinares, porque hay documentos estructurales, arquitectónicos, de urbanismo, hidráulicos, topográficos, etcétera, etcétera. Y por acá, que esto lo vamos a poner en práctica ahora en un momento, es cómo se le colocan los nombres a los archivos. No es, digamos, una forma aleatoria, de hecho como de cualquier manera, sino que esto tiene su protocolo. Por la fecha, por el tipo de disciplina, por el tipo de archivo, los consecutivos, la extensión del archivo, etc. Ya luego volveremos a esto, página 35, para nuestro propio documento. Esto para el caso AutoCAD es fundamental, es muy interesante porque entonces nos va dando los nombres de las capas, nos va dando el tipo de línea que deberíamos usar en función de esa capa, si es una línea continua, si es una línea punteada,
si es una línea para ejes, línea punto, que bueno, básicamente son esas, ¿cierto? No nos vamos a encontrar unas diferencias grandes, por eso yo en algún momento, creo que en la sesión anterior decía que con 3 tipos de línea tenemos: línea continua, línea punteada y línea de giro. Con eso es suficiente. Por acá nos describe, obviamente que hay un listado de capas, pero pues este listado podría verse incompleto ya en la práctica, y no importa, pero nos da el protocolo para cómo escribir correctamente los nombres de las capas, en caso de que vamos a hacer capas completamente nuevas. Esto es un poco de la teoría de la representación. Obviamente ya en el momento en el que un estudiante está viendo este material, pues estamos hablando de un tercer, cuarto semestre, donde pues ya sabemos que es un sistema de representación, sabemos la diferencia entre proyección ortogonal y axonometría y perspectiva. Y bueno, si no lo tenemos del todo claro, pues la guía hace un esfuerzo también por explicarnos precisamente las diferencias de todos estos tipos de materiales. Un énfasis bastante particular es en todo el tema de convenciones, de nomenclatura, de símbolos que debe llevar un documento técnico como es un plano arquitectónico, porque finalmente nunca va a dejar de ser eso, un documento técnico. Un plano arquitectónico pues no es una cartelera, no es un esquema, no es un dibujito como respectivamente a veces se les dice, es un documento construido con mucho rigor que cuesta mucho hacerlo, por eso también ya en términos económicos pues lo que cuesta pagar un buen diseño y unos buenos planos dibujados, obviamente en función de eso. Entonces en el tema de convenciones también la guía ya nos va a generar un estándar de cómo construirlos, qué tipo deben ser. Vamos desde las escalas gráficas, por ejemplo. Acá están las escalas gráficas. Entonces, por un lado esto, que esto yo también ya había hablado de esto un poquito en la sesión pasada, de las escalas de detalle, que van más o menos de la 1 en 1, por ejemplo, hasta la 1 en 20, 25, de las escalas arquitectónicas, que tranquilamente van de la 1 en 50 hasta la 250, de las escalas de diseño urbano, 1 en 500, 1 en 1000, hasta la 1 en 2000, y ya las escalas de planeación, de temas territoriales, que van de 2000 a 5000, 10000, 100.000, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio con el que escogemos una escala para presentar nuestros planos? Y eso es muy importante tenerlo claro. Y en función de eso, entonces el tipo de escala gráfica que vamos a usar. La escala gráfica pues, es simplemente esta pequeña regla que nos da una proporción, nos da una lectura de la proporción de un plano, aunque el plano en principio no esté acotado, no tenga medidas, no importa, ¿cierto? El plano puede decir que está en 1 en 500, pero el problema de eso es que, y hagamos exactamente el ejercicio con esto, me dice que esta planta está en escala 1 en 100, vale, está muy bien, pero si yo hago esto, que estoy haciendo una ampliación, el plano sigue diciendo que está 1 en 100, y si yo hago una reducción, bueno, hasta donde se alcance a leer aquí, el plano me dice que sigue estando en escala 1 en 100. Entonces, esto es muy peligroso porque el plano aquí debería decir planta en escala 1 en 100 para un formato tamaño carta, por ejemplo, o para un formato de un cuarto de pliego. Es decir, esta escala numérica es dependiente del papel en el que está dispuesto el plano. Porque hacer esto, sobre todo en documentos digitales, pues es muy sencillo. Y siempre me va a decir que está en escala 1 en 100. Entonces yo de entrada no puedo confiar en esto. Tengo que verificarlo y estar muy seguro antes de tomar decisiones. Pero la escala gráfica, y miren la que acá está, por eso la escala gráfica es un símbolo que dentro del documento nunca puede desaparecer. Siempre tendrá que estar en el plano, acompañando los planos. Porque cuando yo hago esto, la escala gráfica crece o decrece proporcionalmente al plano. Entonces, si yo sé que esto está, bueno, aquí hay algo que debería complementarse y aquí nos haría falta una M de metros, porque esto también podrían ser 4 pies. Recuerden que nosotros podemos encontrar información en metros y en pulgadas o en pies, que es
pies y pulgadas hacen parte del mismo sistema, entonces 4K, ¿cierto? Y estos son errores muy comunes, incluso mira, esta es la misma guía, pero o sea, no es tampoco súper imbatible porque aquí nos le falta decir en qué sistema de unidad está. Lo curioso es que en la escala gráfica casi lo tiene, ¿cierto? Dice metros. Entonces es muy importante que siempre esté ahí. Pero lo que me interesa es que la escala gráfica crece y decrece con el plano. Entonces esta en realidad sí me está dando una lectura muchísimo más concreta, muchísimo más segura del plano con el que estoy trabajando. Y las escalas gráficas pues tienden a ser pequeñas reglas que acompañan el plano, no son desescaladas ni gigantes. De hecho, miren que la escala gráfica, que es para la 1 en 5000, en proporción es la misma para la escala 1 en 100. Ya miden exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que obviamente esta al final me está marcando 200 metros y esta me está marcando 4 metros. Pero en proporción son exactamente las mismas. Que hay un pequeño error, no debería decir W, sino que acá debería decir 2. Hay un errorcito ahí que no se corrigió, pero es simplemente cambiar esta W por un 2. Entonces siempre vamos a tener escala gráfica. Vamos a tener ejes estructurales, vamos a tener cotas, vamos a tener muros calibrados, vamos a tener líneas de corte en las escaleras, vamos a tener puertas con punteados, un mínimo de rigor y un mínimo de expresión en cada uno de los dibujos, independiente si es una planta, si es un corte, si es una fachada. Incluso en los documentos que ya son un poco más de detalle, cortes por fachada, etcétera, etcétera. Avanzando por acá, nos vamos a encontrar entonces, me interesa llegar, porque estos son simplemente ejemplos e información adicional del tema de convenciones que se debe tener en cuenta. Por eso es muy importante que se estudien bien el documento. También tiene muchos ejemplos y esto es muy bueno porque nos da pues como luces, referentes de la expresión de los calibres, de los grises, de los tamaños de letras. Y me interesa llegar a esta página 74 del PDF, donde está el capítulo de los símbolos. Esta es creo que las hojas más importantes de la guía porque ya nos está diciendo cómo vamos a construir los bloques de títulos, cómo vamos a construir los indicadores de cortes, los indicadores de fachada, qué norte debemos utilizar, cómo vamos a hacer los ejes, los niveles en planta, los niveles en alzado, etcétera, etcétera, ¿cierto? Sobre todo los de acá arriba, para que ya no estemos usando un lenguaje distinto, si es que lo estábamos usando, y si lo vamos a usar por primera vez, entonces acomodarnos de una vez a esto. Si uno busca en internet un norte arquitectónico, pues nos vamos a encontrar muchísimas soluciones, todas distintas. La guía nos dice, no pierda tiempo con eso, utilice este y es suficiente. Entonces eso precisamente es un estándar o el objetivo de la guía al buscar estandarizar elementos de representación. Por acá también hay un apartado para hablar de los formatos de papel, hablar de los rótulos. El rótulo es un capítulo bien especial porque pensamos que el rótulo es simplemente para colocar el nombre y ya, y sin embargo el rótulo tiene una gran cantidad de información técnica que complementa lo que no alcanza a aparecer en el plano, ¿no? Entonces es un rótulo, siempre la diagramación se hace en horizontal, entonces el rótulo sobre el costado derecho es una columna de lado a lado, de arriba a abajo, que tiene diferentes secciones dependiendo del tipo de información que está en la plancha. Entonces no es solamente para colocar el nombre del plano y el número y ya, o el consecutivo, sino que tiene muchísima otra información. Y por acá, otra de las hojas importantes para nosotros en la página 100 es que por acá vamos a tener las capas de acuerdo a la escala y el calibre que debemos usar en función de eso. Esto es demasiado útil, esto es demasiado práctico, porque entonces nosotros simplemente cuando ya vayamos a imprimir y estamos, por ejemplo, una estructura AECON, estructura en concreto, columnas,
y yo voy a plotear en escala 1 en 100, me dice que esa capa yo la debo calibrar a 0.5. Entonces la guía ya me va orientando. Esto finalmente pues se puede ajustar si uno ve que los calibres están un poco excedidos o les está faltando, pero esta ya es una muy buena referencia para poder calibrar bien un plano, poder tener en cuenta estos calibres que ya nos determina la guía, asociados evidentemente a un tema de capas también. Y bueno, ya por acá simplemente la bibliografía y ese sería el documento. Yo recomiendo imprimirlo, tenerlo argollado, muy disponible, muy a la mano, porque siempre va a ser un documento de consulta bastante interesante para todos nuestros ejercicios de representación. Para empezar entonces nuestro ejercicio de redibujo, evidentemente vamos a necesitar un proyecto referente. En mi caso, yo trabajaré con este proyecto de la Casa Poli de Pesobón. Esto es una casa que está en la ciudad de Concepción, en la zona rural de Concepción en Chile, al sur del continente. Es una casita pequeña del año 2005 y es bastante interesante porque es como un ejercicio muy cercano a los de las masas horadadas que normalmente hacemos en los talleres de proyectos. Por acá se ve muy bien en esta imagen. Digamos el volumen, el cubito clásico que se horada, se perfora, se secciona para definir un tema de espacio, de luz, asociado a una forma bastante clásica, pues como es la de este tipo de volúmenes, pero con una complejidad espacial, principalmente una complejidad espacial bastante valiosa. Entonces, bueno, yo en este foro pues tengo la información que necesito, tengo las plantas, tengo todas las plantas, planta de primer nivel, del nivel más 150, del segundo nivel más 450 y de la terraza o la planta de cubiertas. Tengo también por acá unas secciones, tengo por acá también, vamos a trabajar solamente con la información de proyección ortogonal, nada de tridimensionales o isométricos. Y tengo por acá también unas fachaditas bastante sencillas, digamos que en cierta medida un tanto esquemáticas, pero precisamente de eso se trata, poder tomar esto y darle una expresión un poco más rigurosa desde un tema técnico. Entonces yo ya tengo mis imágenes descargadas, tengo por acá una carpetica, módulo de AutoCAD, tengo imágenes. Recuerden que dependiendo la forma como ingresemos la información, las imágenes al AutoCAD, pues vamos a tener dos sistemas, si es referenciando, si es incrustado. Entonces yo en este caso voy a referenciar, por eso las imágenes siempre van a necesitar estar al lado del documento, ¿no? Entonces vamos a empezar por ahí. Voy a guardar por primera vez el documento y acá le voy a dar el nombre. Pero entonces el nombre no va a ser cualquier cosa. El nombre no va a ser Casa Poli. El nombre va a ser el que a mí me determina la guía, la forma como construyo el nombre según la guía. Y entonces vamos a empezar por la fecha. Hoy yo estoy a 29 de enero del 24, entonces 29 del 01 del 24. Luego me dice que un guión bajo y aquí aparece una A. Esta A corresponde a la disciplina, en mi caso A de arquitectura, miren acá, pero si yo estoy haciendo un plano de urbanismo, entonces sería U, o si estoy haciendo algo de, no sé, un plano eléctrico, entonces es L, entonces la letra depende del tipo de disciplina, en mi caso una A, guión bajo, A mayúscula, guión medio. Luego por acá me dice PP001. Este PP es el tipo de archivo y corresponde al tipo de información que va a tener este documento. Entonces dice que PP es solamente plantas, pero yo voy a tener plantas, voy a tener alzados y voy a tener cortes. 001 que sería el consecutivo del archivo, en mi caso pues solamente voy a tener uno. Pero entonces sería PP de plantas, AL de alzados, SC de los cortes y el consecutivo 001.dwg. El DWG pues el programa lo va a colocar solito,
001 TWG, y acá simplemente ya le determino la ubicación en donde guardar. Y listo. Muy importante. El día de mañana, el día de pasado mañana, que yo siga trabajando en este documento, apenas lo abra, lo primero que voy a hacer es volver a guardarlo como un archivo nuevo. Y lo único que voy a cambiar es esta fecha. Entonces, si lo trabajo mañana sería 30 y así sucesivamente. Y ir construyendo este histórico, este consecutivo de archivos es muy importante, porque AutoCAD, por un lado, a veces tiende a fallar un poco, dependiendo de la complejidad de lo que estemos montando en el programa, y a veces los archivos se pueden dañar o se pueden perder. Entonces, mi observación, mi sugerencia, es que se vayan construyendo esos documentos diariamente, o bueno, si no es diariamente, entonces cada vez que lo abran, lo guarden como un archivo nuevo, porque si se me daña en el día 5 del trabajo, pues entonces solamente perdería el último día y no perdería todo el trabajo. Esto es muy importante, se los digo por experiencia propia, por experiencia ajena de otros estudiantes, personas que ya les ha pasado. Entonces cuídense mucho en ese sentido, vayan guardando archivos nuevos para no depender de un único archivo, y esto no solamente para AutoCAD, sino casi que para cualquier documento digital. Vamos a empezar. Entonces lo primero, voy a configurar nuevamente mis unidades, un archivo nuevo, entonces en metro, esto ya lo sabemos hacer, formato 2, 4 decimales, sí, sí y no, y estoy listo para trabajar. Si quiero lo verifico, estoy trabajando en metros. Esto es lo primero. Segundo, por acá yo ya he construido una capita A-imágenes. Esta capa no está en la guía, pero como la guía me enseña cómo construirlas, pues es A de arquitectura, nuevamente, guión medio imágenes. La voy a bloquear la impresión, porque sobre esta capa es donde yo voy a insertar, en este caso, mi primera imagen, que es esta planta. Esto también ya lo sabemos hacer. Y a continuación, sé que está en la capa de imágenes y simplemente la voy a escalar. Aquí voy a hacer dos ejercicios de escalado, porque dependiendo del proyecto con el que vayan a trabajar se pueden encontrar dos situaciones. La primera es que evidentemente tengo una escala gráfica, y esto me favorece mucho porque es muy sencillo. Entonces solo selecciono la imagen, comando escalar SC, punto base, que puede ser por acá, luego referencia, punto base, de aquí hasta acá, voy a activar el F8, y a continuación 5, porque eso es lo que debería medir ese tramo. Luego con el comando de I, pues voy y verifico, y efectivamente esto mide 5. Listo, no hay ningún problema. Pero nos podemos encontrar con otra situación, me voy a devolver acá, listo, en donde supongamos que yo no tengo la escala gráfica, o no tengo una cota. Yo acá no tengo cotas, pero sí tengo una escalera. Entonces, obviamente voy a preferir la escala gráfica a tener que hacerlo con una escalera. A veces lo hacen con un mueble o con el vano de una puerta, pero la escalera puede ser un poco más precisa, porque pues un escalón estándar visto en planta puede llegar a medir más o menos 30 centímetros. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 escalones a 30 centímetros, 9 por 3, 27, es decir, que desde esta línea hasta esta línea yo voy a tener 2,70, y esa es la referencia que yo voy a usar para escalar mi plano. Selecciono la imagen, escalar, SC, Enter, punto base, que puede ser este, por referencia, Enter, punto base nuevamente, me voy hasta arriba, hasta aquí, y acá le digo 2,7, Enter, y ahí se me escala. Sé que esta escalera está a 2,70 porque esa es la referencia que creé, pero si no tengo escala gráfica ni una cota, pues es lo más cercano que yo pueda hacer. Y procuren, muy importante, hacer ese ejercicio no tomando 2 o 3 escaloncitos, sino que agarren las escaleras entre más largas mejor. Por ejemplo, ahora que veo acá, debí haberlo hecho con esta escalera porque es mucho más larga y eso me va a minimizar la imprecisión. Pero bueno, ahora que si yo mido acá con este, pues obviamente puede que me encuentre unas diferencias.
5,73, o sea que en realidad los escalones no están midiendo 30 en la realidad, sino un poquito menos. Pero vuelvo e insisto, si yo no tengo escala gráfica, me toca hacerlo así. Como yo sí tengo escala gráfica, entonces lo voy a volver a hacer acá nuevamente, punto base, referencia, punto base, hasta acá, 5 metros, se tiene que hacer un poquito más corto. En conclusión, estos escalones que pensábamos que medían 30, en realidad miden 28, 27, 28, pero pues bueno, ante un plano que no tiene ningún tipo de información adicional, pues es lo que hay y con eso se trabaja. Una vez entonces escalada esta imagen, mi ventaja en este caso es que tengo las 4 plantas en la misma imagen, o sea que ya están escaladas las 4. Si tengo las plantas en imágenes separadas, pues voy a tener que ir escalando una a una, pero eso háganlo una vez ya estén construidas las líneas auxiliares de la primera planta, porque eso me va a ayudar a minimizar error. Y ese es nuestro siguiente paso. Entonces construir a guión medio líneas auxiliares. También bloqueada la impresión y le voy a dar este color magenta para poder trabajar en ellas. Y me voy directamente acá. Voy a empezar a hacer el ejercicio con esta planta de aquí. Esta planta se ve un poco extraña, esta parte de acá no tiene nada, pero es simplemente porque aquí esto es tierra, esto es terreno, la casa aquí está hundida en el terreno, acá ya se empieza a elevar, que aparecen estos vacíos, una relación en alturas bastante rica en términos espaciales la de esta casa, pero esto que aparece aquí en blanco es terreno. Entonces mi primera planta va a ser simplemente este pequeño tramo de acá. Obviamente hay que dibujar todas las plantas, pero yo para hacerlo un poco más práctico no voy a arrancar por esta que está muy cortica, como que le faltan cosas porque pues solamente está diseñada hasta acá, sino que voy a empezar por esta. Y aquí es donde yo voy a empezar a tirar las líneas auxiliares. Recordemos nuestro comando XL de las X-Line. Voy a empezar con las horizontales, H, Enter. Entonces voy a empezar a colocar auxiliares por acá. Solamente de esta primera planta, no. Ya luego me iré a trabajar las otras plantas, pero dejo planteada la ruta desde acá. Esto acá tiene como un pequeño desnivel. Por acá hay otras. Tratar de ser lo más correctos con estas líneas auxiliares. ¿Qué es lo interesante? Que en la medida en que yo voy trazando las líneas auxiliares de acá, me tienen que coincidir con las de acá, mírenlas. Esto en el sentido horizontal. Aquí de pronto no está como tan, luego habrá que corregirlo. Y supondría uno que en el sentido vertical, XLV, pues también deberían corresponderse de alguna manera con la planta que tengo abajo. Importante mencionarlo desde ahora. Como son planos arquitectónicos y no son planos de detalle, muy importante que se vayan cuestionando, se vayan preguntando con qué nivel de detalle van a dibujar las plantas, porque uno a veces abusa del zoom y hace demasiado zoom cuando no es necesario. Lo digo porque tener muy clara en qué escala más o menos nos van a salir nuestros planos, pues nos ayudan a minimizar trabajo y a resolver cosas pues, que finalmente no tiene sentido resolver. ¿Por qué? Porque vamos simplificando cosas. Entonces, bien valioso que más o menos tengamos claro desde el principio con qué escala o más o menos en qué escala van a salir nuestros planos para no excedernos en un nivel de detalle. Y bueno, por acá entonces yo ya tengo mis líneas auxiliares y voy a empezar a construir. Recuerden la relación entre el dibujo y la construcción, se dibuja casi que con la misma lógica. Entonces lo primero que voy a empezar a construir, a dibujar, son los muros. Si me voy a mi capa, a mi guía y a buscar las capas, yo sé que por acá sé que voy a trabajar estos muros como muros estructurales. Entonces a muro sería el nombre de la capa. En este momento no me interesa mucho el calibre
Yo podría utilizar como referencias los de la mitad si quiero, pero me interesa más en este momento el nombre, que es A-muro. Entonces, A-muro, a este sí le voy a desbloquear la impresión y voy a pasar de magenta a rojo. ¿Por qué? Porque como es una capa donde van a ir elementos que tienen mucho calibre, necesito verlos con cierta facilidad. Y le voy a poner 0.5 acá para verlo. Y recuerden que para poder ver estos calibres, porque yo puedo empezar a dibujar con mi polilíneo, por ejemplo, y puedo empezar a dibujar. Vale, está muy bien. Pero no estoy viendo el muro rojo calibrado fuerte. Entonces yo digo, ¿qué está pasando? Recuerden que eso hay que activarlo. Como no lo he activado, obviamente se me está viendo así. Cierro la polilínea. Entonces primero me aseguro que el line width esté activado, chulito, y luego activo acá. Aquí ya estoy viendo mi muro grueso. Entonces a continuación es simplemente hacer el redibujo de todos estos muros. Acá entonces ya tendríamos redibujados los muros cortados, solo los muros cortados porque nos harían falta ahora los muros bajos. Lo que sí puedo ir adelantando es, voy a ir limpiando un poco esto, para auxiliar que me quedó faltando, es que de una vez podría ir construyendo en otra capa A-hatch de muro. Así aparece en la guía. Perdón, A muro hacho, me estaba confundiendo, está con calibre .2, entonces vamos a cambiar. A muro hacho de achurado. Y yo en este caso de una vez le voy a colocar este gris de acá, este gris 252. Me voy a ir a ella y le voy a decir hatch. Seleccionando formas, me voy a ir por el sólido de una vez y de una vez a todos. Y ahí quedan de una vez mis hash involucrados. Si yo no quisiera un hash sólido, sino que quisiera, no sé, este tipo de hash 0.01, que porque me parece más interesante, pues bueno, para los gustos, los colores. En mi caso, yo lo voy a dejar así. Lo que sí voy a hacer es enviarlo al fondo de back y ya tengo dibujados todos mis muros. Vamos avanzando. Activo nuevamente mi capa de imágenes. Yo por acá tengo unas puertas, tengo por acá un balcón, me voy ayudando de los espacios. Esto es muy importante obviamente entender cómo funciona este proyecto, que aquí está el acceso, entonces esta línea de aquí es un borde de losa, o sea que es línea de piso. Aquí hay una puerta doble, el dining room, que está toda parte de acá del comedor, que conecta con este balcón, todos los 14 son balcón. Aquí está almacenamiento, aquí tenemos la cocina, por acá tenemos un pequeño baño, solamente sanitario y lavamanos. Esto es un vacío grande, potente, que estaría sobre esta parte de acá. Entonces aquí tenemos un borde de losa. ¿Por qué sé que es un vacío? Porque tiene línea punteada. Y entonces posiblemente este balcón sea este mismo balcón de aquí, tiene que ser este mismo, solo que acá lo estoy viendo desde la doble altura, por eso aquí no me aparece la puerta, o sea que yo no puedo acceder a este balcón desde este nivel, a este balcón se accede desde este nivel, por eso me lo muestra así. Por acá tenemos un espacio de closet, aquí hay una linecita, esto con toda seguridad nos está marcando un cambio de nivel. Y bueno, aquí es donde el plano me pone un poquito a hacerme preguntas y es, por ejemplo, qué significa estas, yo sé que son escaleras, pero la flecha, no sé si la flecha me está indicando que la escalera sube o la escalera baja. ¿Y cómo hago esa verificación? Pues voy a tener que luego ir a los cortes y tratar de entender en su complejidad el proyecto, porque incluso esta escalera se choca. Entonces, no sé si es que esta escalera luego sube por acá en el tercer nivel, o sea, hay que resolver muy bien esto en nuestras cabezas para poderlo entender bien y obviamente poderlo dibujar bien. Por acá tenemos un vacío 13, que es este vacío que aparece acá. Pero entonces, bueno, ya tendríamos elementos adicionales aquí para dibujar. Pisos, puertas, ventanas, escaleras, proyecciones de vacío, textos,
dentro de lo básico que tiene el plan. Bueno, entonces, continuando con nuestro ejercicio, yo por acá ya he construido una capa de piso, el nombre que le da la guía, para hacer los contornos del piso. En mi caso, y revisando las fotografías, pues esto es un piso continuo, desde el acceso, se sale hasta el balcón, se mete como a estos pequeños espacios, entonces he decidido construirlo como un continuo. Luego por acá hay una linecita y acá hay otro espacio en donde aparece un cambio de nivel, y le he colocado esta textura porque es un piso. En las fotos se puede ver que es un piso que tiene como un acabado en concreto. Entonces acá estoy utilizando aplicarle al hash el pattern, pero con un fondo. Entonces en este caso el fondo es este fondito gris claro, un poco más oscuro pero no me interesa, este gris claro está muy bien. Y si se fijan, tiene unos puntos que esta textura es Art Sand, que sirve bastante bien en 0.25 de calidad de la textura. Lo podemos bajar más incluso, no sé, ponerle un 0.1, y entonces nos sirve para expresar la idea del concreto eh, con el gris y estos puntos. Y acá, por acá también le coloqué la misma textura. Por ahora voy a apagar esto y voy a empezar a colocar los elementos de puertas, ventanas, mobiliario de mi plan. Y aquí voy a hacer algo, porque yo ya tengo unos bloques adelantados de la sesión anterior. Yo por acá ya tengo unas ventanas que son dinámicas, unas puertas que son dinámicas, tengo un sanitario que también lo programé dinámico. Entonces obviamente no voy a buscar bloques nuevos, simplemente los voy a tratar, me los voy a llevar, pero recuerden que cuando nosotros hicimos este ejercicio todavía no teníamos el sistema de nomenclatura de las capas. Entonces, si bien es cierto que yo lo podría trasladar pasándolo por la capa 0, no quiero perder en este caso que esto ya tiene propiedades dinámicas. Entonces, la manera más simple de resolverlo es cambiarle los nombres directamente desde acá. Entonces, ventanas ya no es ventanas, sino avent, puertas a puerta, la línea de proyección a proi. ¿Por qué la de proyección? Porque la puerta ya tiene las líneas de proyección, las punteadas. El muro de antepecho es este de aquí, el verdecito, que lo hemos puesto como muro bajo, pero pues se debe llamar muro ante. Y mueble fijo, que es donde estaría el sanitario. Entonces, como estos nombres son los de las capas de la guía, estos nombres, por acá están, obviamente al pasarme a mi otro plano, pues no va a pasar nada raro, simplemente se van a ir sumando capas, pero no voy a tener ningún problema, que son capas ajenas, externas, molestas, sino que son capas pues que funcionan muy bien. Y entonces esto simplemente ya me lo empiezo a llevar a mi plano y lo empiezo a acomodar, aprovechando precisamente que tiene propiedades dinámicas. Por acá voy a aprovechar esta línea para hacer esto, un mirror. Digo que no, y acá tengo ya mi puertica lista. Me quedó un poco zafada, la voy a tener que mover, pero esto es muy sencillo, simplemente moverla hasta allá. Vamos a ver si el vano es el mismo. Control C, Control V. Bueno, voy a utilizar una sola para rotarla desde acá, moverla. La ventaja de lo dinámico, que es muy fácil de mover, de acomodar, sin tener que hacerle grandes modificaciones al bloque, simplemente copiarlo y irlo acomodando en función de las necesidades. Por aquí tenemos una pequeña ventana, va a tirar primero todas las puertas. Puerta, 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 por aquí no tenemos puertas. Ya solo me faltarían las ventanitas que vienen acá. Bueno, esta ventana bien vale la pena en este caso
programarle otra propiedad dinámica que sería la de rotación, que no la tiene. K0, enter, acciones, rotar esta con todo esto, sí. Y a esta volver a seleccionar, guardar. Por acá punto medio, estiramos, copia este de aquí, está acá, por acá tenemos otro, creo que no tendríamos más verticales, faltaría una horizontal por acá arriba, control V, rotamos, movemos y nos da un pelito más acá abajo, y eso lo tenemos que mover hasta aquí, o enter para copiar y nos llevamos esta hasta acá abajo. Bueno, aquí tendríamos que ajustar algo, y es que por un lado este muro no me está coincidiendo con el muro del otro lado, un poco extraño eso, ¿no? Pero sí sale bien. Bueno, en todo caso este bloque aquí no nos está funcionando bien porque se nos está desbordando, entonces voy a tener que explotarlo para acomodar esto. Intentamos tener auxiliares. Porque este muro se está dando más ancho de lo que debería dar. Ahí. Hago imagen y ahí se ve mucho mejor. Tenemos ventanas, tenemos puertas, tenemos bordes de piso, de losa, tenemos ya pisos. Vamos a poner elementos del mobiliario. Voy a apagar nuevamente esto. Voy a empezar con este bañito que lo tengo acá a mano. Simplemente llegar y pegarlo acá. Y si veo que está un poco desajustado, cuando hago esto y no me lo ajusta, desactivo el F8 porque el F8 de pronto me está generando algún tipo de amarre. Entonces ahí más o menos para darle a la escala. Y acá pues hay una cantidad de mobiliario, mueble fijo, me voy a pasar a esta capa, que simplemente lo voy a dibujar rápidamente, sin necesidad de tener que ir a otro lado a buscar mobiliario que no me interesa, y lo voy fondeando de blanco. Recuerden que fondeamos con el 255 porque si lo hacemos con otro nos va a generar error. Primero voy a armar las geometrías y luego tendría que armar cada uno de ellos como un bloque. Este sí lo voy a armar completo desde acá. Acá está el mueble de la cocina, que no es difícil de redibujar. Cierro la geometría. Tiene por acá un rectángulo. Tiene por acá otro. Tiene por acá una línea que iría hasta el otro lado. Otra línea que viene hasta acá. Otra línea que viene hasta acá. Y dos pequeños círculos. Un círculo aquí y este mismo CO. Lo copio y lo pego acá. Hatch, ya tengo el blanco seleccionado a la forma y me queda listo este bloque. Y este está muy sencillito también. Rec. Bueno, acá estoy con mueble fijo. Esto ya no es mueble fijo, este es mueble simplemente. Entonces me paso acá. Rectángulo para armar este y este. Y si quiero, tomo estos dos, mirro con este y este, le digo que no y listo. Y hash. A este y este.
y me queda lista mi bloque. Por acá tengo otro bloquecito pequeño. Y estamos listos. Tenemos mobiliario. Y tenemos ya una muy buena parte del dibujo construido. ¿Qué me queda faltando? Colocar líneas de proyección, que lo voy a hacer con la capa de Aproy de una vez. Por acá tengo unas líneas que son una especie de muros bajos. Esta línea de acá, entonces, muro ante. Lo voy a construir de una vez por acá. Y ahora sí, en proyección, una diagonal que va de aquí a acá. Y otra que va de aquí hasta acá. Y ahí tengo esta primera carita, linecita del muro de ante. Esta línea de acá es una línea de piso, una línea de borde de losa. Entonces la coloco en la línea de piso. Esta me tengo que copiar. Y por acá tengo otra línea de proyección. PROY PL. Vengo desde acá. Y desde aquí hasta acá. Ahí está mi línea de proyección. Y me quedaría faltando simplemente colocar las escaleras. La capa de escaleras la vamos a buscar. Bueno, hay una, sí, la estructura es de concreto de escaleras, pero esta funciona más cuando en realidad son elementos cortados. Como acá la escalera nos aparece en vista, es decir, no le estamos cortando nada, si no tenemos, acá está, a piso o escalera. Finalmente es una capa que tiene las mismas propiedades gráficas de piso, en que los calibres son exactamente los mismos. Entonces a piso es, y esto está en magenta, de una vez hacemos en magenta. Y bueno, ya descubrí que estas escaleras, todas las flechas apuntan hacia arriba, que es como debe ser. Normalmente en la nomenclatura, cuando se coloca esa flechita, indica el sentido de la escalera, pero a veces no nos está indicando, debería haber una letra que diga S o B de baja, o D de down si está en inglés. Pero bueno, si no hay letra, entonces uno presupone que todas las escaleras suben, aunque a veces tiene sus errores. Por eso hay que tener cuidado con eso y asegurarse. Esto lo paso a línea continua. Y acá, bueno, como tengo un borde de losa, pues es básicamente la misma situación. Y voy a tomar esta y la voy a copiar. La copio aquí, aquí, aquí. Y de una vez la voy a copiar acá, acá, acá y acá. Esta escalera en los otros planos, luego lo vemos, va a subir muchísimo. Me faltaría recortar estas escaleritas que están un poquito largas. TR, con el trim está bien, corto aquí, corto acá, corto acá. Y tenemos escaleras. Ya aquí el plano está muy armado en términos de dibujo. Nos haría falta únicamente RE, vamos a tomar todo esto, clic derecho, select similar, DR front, para que nos mande todos los muros hacia arriba, está muy bien. Y nos faltaría únicamente los elementos anotativos. Estos elementos anotativos vamos a empezar con unos, bueno, elementos anotativos no, vamos a empezar con los temas de símbolos. Y esos símbolos los vamos a empezar a colocar por el tema de ejes. Entonces nos vamos a la guía, buscamos la capa de ejes, ejes por acá está. Voy a cerrar este planito que ya no me... No, de hecho no lo voy a borrar porque voy a hacer algo que sí me va a servir en un momento. A-ejes
Esta sí es una capa que debe ir más o menos en un color cian, un calibre intermedio. Ok. Y le vamos a asignar un tipo de línea de eje. Línea punto nos funciona muy bien. Ok. Seleccionamos nuevamente. Ok. Y los ejes, entonces, son ejes estructurales. Estos ejes van a ser la marcación por los puntos medios, por las mitades de los muros, porque es la referencia que se utiliza para poder construir el proyecto. No todos los muros, sobre todo cuando no son estructurales, pues no van a necesitar ejes, pero son ejes estructurales. Si estoy en un proyecto que es completamente aporticado, columnas, pues todas las columnas tendrán ejes. Como esta casa está hecha en concreto 100%, entonces todos los muros cargan. Y en razón de eso, en función de eso, pues sí, todos los muros van a necesitar un eje que pase por la mitad de ellos. Entonces vamos a la capa, a ejes, y vamos a utilizar la herramienta del X-Line o las líneas infinitas. O podríamos utilizar otra herramienta bastante interesante que es el comando Center Line. Que lo que hace este comando es ubicarme una línea de centro entre dos líneas que yo le marque. Entonces, por ejemplo, tengo el comando activo y yo le digo que quiero una línea entre esta y esta. Y acá me aparece la línea del Center Line. Hacerlo con el X-Line, pues digamos que es también la otra opción, pero pues es que necesito ubicar los puntos medios aquí. Pero me parece interesante que se tengan presente las dos herramientas. En este caso entonces estoy marcando esos ejes por acá. Pero miren, por ejemplo, aquí no tengo donde agarrarme para poner la X-Line, entonces aquí sí lo tengo que hacer con el Center Line. Porque no tengo cómo colocarlo. Aquí sí. Acá me podría funcionar cualquiera de las dos herramientas, no importa. Aquí está. Y acá ya están. Este es demasiado pequeño, no lo vamos a colocar. De hecho, pienso que por colocar el ejemplo, pero este en realidad no amerita, a menos de que venga desde arriba, pero este no amerita marcarlo. Este sí, porque se relaciona con este y con este, y se apoya por acá, entonces este sí. Bueno, este porque punto viene por acá y se conecta con estos por acá. Pero hay muritos que son demasiado corticos que no ameritan colocarse como ejes. Center Line nuevamente, porque acá no tengo de dónde agarrarme. Entonces entre Center Line y X-Line me ayudo para poder colocar estos ejes. Por acá tenemos otro. El de abajo no lo voy a poner. Este me debería, es el mismo de acá, mírenlo. Entonces ya está cumplido. Este con este, que sale al otro lado. Y este con este, que sale al otro lado. Muy bien. Aquí están más o menos ya dibujados los ejes que necesito. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a construir un rectángulo. Esto es solamente un tema auxiliar. Un rectángulo, un elemento que me encierre el proyecto. En este caso yo tengo la ventaja que mi proyecto es cuadrado, pero si por alguna razón mi proyecto no es cuadrado, sino que es una cosa que me da más o menos así, igual lo buscaría en enmarcarlo en un rectángulo general completo de todo, más o menos así, que encierre la forma general del proyecto. No es la silueta, sino que lo encasille, como meterlo en una caja. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo este rectángulo construido y le voy a hacer un offset de unos 2 metros más o menos. Y este me va a servir a mí para cortar los excedentes de línea que tengo por acá que no me interesan. Entonces, bueno, hay algunos que no han llegado, los voy a hacer llegar hasta acá. Este no ha llegado. Estos tampoco han llegado. Estos por acá sí están llegando. Listo, están llegando. Voy a guardar porque siempre que ejecuto el comando, si lo recuerdan, el comando extreme, lo voy a usar para recortar por fuera. Y esta es una operación que a veces le puede costar un poquito al computador, entonces mucho cuidado, guardar antes de ejecutarlo.
Voy a seleccionar las líneas, no voy a seleccionar el rectángulo, no lo voy a tocar. Le voy a decir X para explotar estas líneas y quitarles unas propiedades que si se las dejo, el comando que voy a usar, que es el extreme, para recortar no me va a funcionar. Entonces activo el comando, toco mi rectángulo, pico por fuera y aquí he limpiado las formas. Y ya tengo todos los ejes muy niveladitos, muy bien cortaditos. Aquí hay que revisar algunos que de pronto uno a uno no nos van a funcionar. Por ejemplo, miren que este se me quedó cortico, entonces por ejemplo, lo alargo a mano. Este sí va de lado a lado. Este eje, por ejemplo, no va hasta el otro lado, no sale. Entonces este tranquilamente yo lo puedo dejar como por acá, igual que este. Más o menos que me quede incluso mucho más cortito, como por acá. Este digamos que sí pasa porque pues como que se apoya en estos dos, entonces no hay lío. Este igual, este sí pasa completo, este pasa, de hecho ni siquiera está acá arriba. Y los perimetrales obviamente sí, perimetral de lado a lado. Este es mucho más cortico, entonces este lo vamos a dejar como hasta por aquí. Bueno, de hecho hasta por acá porque este seguramente apoya en este punto. No invade el vacío, pero sí apoya hasta acá. Este sí se va de lado a lado, este no se lo pusimos, este va de lado a lado y este de lado a lado. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer entonces la marcación de los ejes y esa marcación, habrán unos ejes que son principales, esos ejes principales son los que van de lado a lado, pero habrán unos ejes que son más secundarios, que tienen digamos una jerarquía menor, que no van de lado a lado, pero que sin embargo pues yo los tengo que tener en cuenta dentro de mi plan. El sistema de ejes normalmente nosotros los estamos señalando a partir de letras o números. Letras en un sentido, números en otro sentido. Y digamos que no hay como una regla así súper específica que me diga a mí que las letras son horizontales y los números son verticales, como en este caso, porque incluso la guía nos va a colocar ejemplos de los dos sentidos. Miren que acá los números están en horizontal y las letras están en vertical. Entonces, el criterio al que yo he podido pues como ceñirme más es que utilicen los números del lado donde el proyecto tenga más ejes, porque pues, los números son infinitos, entonces es más conveniente así, mientras que las letras pues se van a ver un poco más limitadas. Pero no hay pues como un criterio así absoluto de si los números son horizontales o verticales o las letras horizontales y verticales. Para poder colocar estos números y estas letras, pues entonces evidentemente vamos a tener que primero definir una escala en la que van a salir estos planos, porque pues ya voy a empezar a colocar textos anotativos y si yo no he definido una escala en la que voy a trabajar, pues me va a ser mucho más difícil luego. Y en función de eso, entonces crear el estilo de texto con el que voy a trabajar, que será un estilo de texto de 2 o 3 milímetros, son ejes, entonces si bien es cierto que tienen cierta presencia, pues tampoco son unos números gigantes, pero sí son unos números pues que se logran identificar fácilmente. Para definir entonces mi escala, mi ejercicio, yo por acá tengo ya un primer boceto de diagramación. Recuerden configurar la página de AutoCAD PDF High Quality Print. Yo voy a diagramar en un formato doble carta, ya cada quien escogerá el formato que le conviene o el que está, digamos, obligado a presentar. A veces las entregas vienen condicionadas por el formato en el que se debe presentar o nos dice, listo, uno determina el formato pero nos entregan las escalas o nos dan libertad en los dos aspectos. En mi caso, yo me voy a condicionar por este formato doble carta, 1.1, está acá, ok, cierro. Y voy a ensayar con dos escalas. Yo por acá ya he eliminado todas las otras escalas que no necesito. Custom, recuerden que es custom y eliminan. Y tengo creada una escala, uno en 100 y uno en 75 tentativamente, ¿no? El nombre, recuerden que es 1000 por el factor de la escala para la 1 en 100 y en este caso sería 1000 sobre 75. Bueno, en fin. Y voy a hacer un ensayo. Atención con esto, yo voy a dejar acá un espacio sin ocupar porque este espacio es el que luego corresponde
al rótulo, y esto tiene que ser más o menos 1/6 de toda esta distancia. Es decir, que si yo dibujo una linecita aquí y yo a esta línea le digo al programa que me la divida, divide esta en 6 segmentos, por acá me va a tirar unos punticos que son como señales. De hecho, si lo selecciono por acá, miren lo que dice: 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos. Entonces este segmento es donde vendría el rótulo, o sea que no me voy a meter por fuera de esta línea. Y acá tengo mi plano en escala 1:100. ¿Qué me interesa de mi formato? Primero, voy a cerrar el viewport. Esto ya lo hicimos, pues como crear viewports y todas estas situaciones, para ver si en la hoja, cuando menos, me caben 2 plantas. Entonces, por ejemplo, en 1:100, las 2 plantas me dan apretaditas, como bastante justicas. Pronto si alcanzo a mover un pelito más para acá, como que me dan, pero siento que se me van apretando. Yo aquí tomo decisiones, porque también yo podría crear, obviamente si yo paso esto a escala 1:75, el plano va a estar mucho más grande. Entonces podría tener como una planta por plancha y tratar de acomodar otra información adicional aquí. No sé, un poco complejo. Voy a crear otra escala, agregar 1:50 para ver cómo me va. Ok, ok. Y me voy a pasar a 1:50. Y ya 1:50 siento que es demasiado grande para este formato, ni siquiera me alcanza a dar, entonces definitivamente no. Voy a arriesgarme, voy a tomar la decisión de presentar este ejercicio en escala 1:100, tratando de que me den 2 plantas o 2 dibujos, porque finalmente las secciones van a ser muy parecidas en tamaño, que me den 2 dibujos por plancha. Y ese es mi criterio, con eso me voy a ir. Entonces paso de una vez a la escala 1:100. Recuerden que al pasarme de escala, si yo regenero, voy a perder los calibres de las líneas proyectadas por el LTS. Voy a pasar esto a 5 para ver más o menos LTS 1, está un poquito mejor. 0.5, a ver cómo nos va. Está un poquito espaciado, 0.25 puertas, 0.1. Yo creo que por 0.1 nos va bastante bien. Y ya estoy en escala 1:100. Voy entonces a continuación a crear mi estilo de texto. Primero necesito una capa que sea a-texto o text, como aparece en la guía. En este color creo que estaría bien. Y voy a introducir aquí un elemento, digamos, nuevo, pero que me parece muy interesante, que es los bloques con atributos. Y vamos a ver de qué se trata. Y para ello entonces primero debo construir el texto con el que voy a trabajar. Yo estos ejes los voy a hacer en textos de 3 milímetros anotativos. Por acá ya tengo creados varios, de 3 milímetros que esté anotativo, 3 milímetros de alto, escogen su fuente. Y los ejes, se dan cuenta, ellos están metidos en un pequeño círculo. Entonces ese círculo, en nuestro caso, va a ser de más o menos unos 2.5 milímetros, 2.5, opa, 0.25, estoy metiendo esto en metros, qué gran error, 0.25. Esto está en 3 milímetros, entonces ahí nos da bastante bien. Y yo podría hacer esto de manera manual, pero aquí es donde va a entrar el tema del bloque con atributos. Tengo el círculo, me voy a ir por Insert o Insertar, Definir atributos, y acá me abre esta ventanita, donde dice atributo y dice tag. Yo acá simplemente le coloco un nombre que sea eje.
Y en Text Settings, la justificación del texto la voy a colocar en el centro y el estilo de texto va a ser este 3 milímetros que es anotativo. Ok, y me aparece este pequeño texto. Yo lo voy a dejar por acá. Si quiero, luego por acá lo muevo y me aseguro que quede muy bien centradito. Y estas dos cositas, que ojo, los tengo en la capa de ejes. Estos dos los voy a guardar como un bloque. B, Enter. El nombre de esto se llamará eje. Especifico punto base, ok, y lo voy a colocar por acá abajo. Y a continuación se me abre esta ventana y yo a esta ventana le voy a colocar el primer nombre, que voy a colocar las letras primero, entonces A. Ok, y miren esto. Yo simplemente ya lo arrastro y lo pego acá. Como es un eje principal, listo, A. Acá tengo un eje secundario, otro secundario, acá viene otro principal. Entonces CO, solo hasta acá, yo voy a pegar el eje B. Pero ¿cómo hago para editar esto? Simplemente doble clic y acá cambio el A por una P. Y OK. Esa es la magia de un bloque con atributos. El siguiente sería C, D y E. Entonces hagamos esto rápidamente. Copio, pego, pego y pego. Esto es C. Esto es D. Y esto es E. Listo. Y estos dos, como están entre A y B, este tendrá que llamarse, voy a hacer la copia de una vez, copio aquí, copio acá. Este se llamará, puede ser A mayúscula, puede ser una minúscula prima. Y este podrá ser un A doble prima, para poderlos diferenciar porque están metidos entre dos ejes principales. Voy a colocar entonces ahora los verticales, de arriba para abajo. Bueno, antes de hacer esto, voy a tomar todos estos, bueno, en realidad estos dos no los necesitaría, copio porque no se están pasando de lado a lado y los pego de una vez acá abajo. Y estamos listos con los ejes de lado a lado. Este es el 1. Copio. Tengo acá el eje 2, el eje 3 y el eje 4. Eje 2. Eje 3. Eje 4. Voy a copiar de una vez estos. CO. Acá. Está acá. Y me hace falta un intermedio por aquí, que sería uno prima. Ok, que es un ejército chiquitico por acá. Importante, a veces cuando ya está el plano se empieza a saturar y se empieza a cargar de muchas cosas, uno siente la necesidad de que este circulito en el fondo tenga algún tipo de hash. Si me veo en esa necesidad, pues bueno, bloque editor, hash, un sólido súper bien delgadito, bien livianito, me aseguro de enviarlo al fondo y obviamente como es un bloque, pues todos los otros se van a ver modificados por eso. Entonces una forma muy rápida de meterle un fondo a este globo. Si veo pues que ya luego necesito cambiar los colores o lo que sea, pues listo, eso va en la calibrada. Pero ahí ya tendríamos incluidos básicamente los ejes de nuestro documento. ¿Qué me quedaría faltando acá? Ya sería simplemente colocar los textos de los espacios, cosa que ya hicimos en este primer ejercicio. Simplemente colocar los textos de los espacios y vamos a armar en la página 70, si no estoy mal, por acá, 73, 74. Vamos a armar los bloques del dibujo
de una vez para que no que nos quede esto armado. Me voy acá, voy a crear una capita que se llame a símbolos en mayúscula. Esto se hace muy rápido porque ya tenemos creados los estilos de texto. Entonces simplemente voy a construir un círculo de 0.3. Tiene que ser un poquito más grande que este, de pronto un poco más generoso. 0.5, a ver. Vamos a ver si no me da muy grande. Y le voy a dibujar una línea por acá en toda la mitad, de más o menos unos 4. Ahí yo creo que está bien. Es como proporcional a eso. Voy a usar un texto y acá voy a colocar P. Bueno, esa sería la P2, porque es la planta 2. Y esto yo lo voy a tirar en el texto, no de 3, sino de 5, que sea un poquito más generoso. Pero bueno, vamos a hacer algo más interesante acá. No lo vamos a hacer con textos. Hagámoslo nuevamente como un bloque con atributos, que nos sirva para otros. Simplemente tengo creada la geometría, definir atributos. Entonces, tag. Aquí vamos a colocar plancha. Y esta lo vamos a tirar centrado con 5 milímetros, ok, y este iría aquí, aunque está demasiado grande eso. Para simplificarlo, PL. Listo, aquí. Ya les voy a explicar qué significa esto. Luego por acá, nombre, ok, de izquierda en 5 milímetros. Miremos lo que tiene el bloque del título. Dice, en este caso dice C1, que significaría corte 1. Acá es el dibujo bloque del título, es decir, el nombre específico de cómo se llama esta planta, la escala que aparece abajo y por acá aparece la escala gráfica. Entonces ya tendríamos el nombre. La escala, si es así, pues no es necesario hacerla como con atributos. Este es simplemente escala 1 en 100, en escala numérica, pero este texto sí está un poco grande para estar en 5 milímetros. Este sí lo podemos pasar a 3 y este se nos queda quietecito aquí. Este se nos queda un poquito por acá y vamos a guardar esto como un bloque. Bloque de título. Ok, y veámoslo por acá. Entonces, donde dice nombre, en este caso sería, este dibujo se llama planta de, devolvámonos, es esta, First Floor Plan, level más 150, entonces planta de primer nivel. O planta de acceso, me interesa más porque acá es donde en realidad está el acceso, y mi acceso, yo aquí voy a ubicar el 0.0 metros, porque en los planos originales están ubicando el acceso, el 00, en la planta inferior. Yo sugiero que el 00 casi siempre esté asociado al acceso, entonces este va a ser mi 00. Y PL es P en mayúscula P2, es decir, la planta 2, porque la planta 1 sí sería la del subterráneo. Entonces, ok, y miren que acá se me modifica esto. Si yo siento que esta línea está un poquito corta, pues entonces nada, la largo al ojímetro y listo, ahí me queda. Entonces, P2, planta de acceso, y la reacomodo como por acá. Esto está en escala 1 en 100, está para salir en escala 1 en 100. Y voy a hacer nuevamente, como un ejercicio práctico, voy a volver a hacer mi escala gráfica, que va a ser muy sencillita. 0.5, luego bajo 0.25, 0.25, 0.5 nuevamente, luego 1 y acá 2. Y con esto tengo. Y a continuación un texto. Este texto sí lo voy a hacer en 2 milímetros pequeñito. 0, bueno, no me justo ahora lo justo. 0.5, 1, 2 y 4 metros en minúscula. El metros en mayúscula no existe. Ok, y voy a cambiar esto al texto de 2 milímetros.
lo muevo por acá. Esta escala gráfica ya la había hecho en el primer ejercicio, pero me es tan importante que la estoy volviendo a hacer para que quede en la recordación. Voy a mover un poquito más este 1 y me queda perfecta. Ya, yo puedo guardar esto como un bloque de escala gráfica. Mayúsculas. Ok. Punto de inserción por acá. En la guía nos dice otra escala gráfica, que es esta que tiene como lleno, negro, pero no sé, siento que simplificar también es bueno, entonces esta funciona muy bien. Y me quedaría faltando solamente el norte. Miren que el norte es muy sencillito. Solamente nos está diciendo que es un círculo calibrado con la línea del norte calibrada y ya la n que se asocia a esto, ¿no? Entonces vamos a trabajar acá. Yo recuerdo que esto lo hice de 1, entonces hagamos el norte más o menos de un círculo de 1.5, un poco grande tal vez, de 1, hablo de 1, ahí está bien, yo creo. La línea que viene hasta acá, esto va a tener un espesor de una vez. Aquí, esta es de las pocas excepciones donde yo sí le meto calibre fuerte desde por acá. Es decir, no hago una calibración desde el CTB, sino que desde acá se lo dejo. Y un textico que sea una N mayúscula que me representa mi norte. Ahí está, lo puedo guardar. Bueno, también le podría hacer un cariñito adicional y es que esto pues tenga como otra linecita delgadita acá, delgadita acá. Y vamos a ver si está proporcional o está muy toscosita. Está como un poquito grande. Lo podemos hacer un pelito más chiquito, 0.8. Ahí, acomodemos esto. Pienso que está mejor. Incluso lo podríamos dejar con estas por fuera. O si quiero, nuevamente comando extreme, toco esto y borro por fuera y listo. Va. Y bloque norte. Punto base. Y yo, bueno, ya obviamente yo voy a suponer pues que mi norte está apuntando hacia arriba, pero pues ustedes ya lo orientarán de acuerdo a sus necesidades, o incluso ese norte se puede programar dinámicamente para que tenga una función de rotado, que él rote tranquilamente. Pero bueno, listo, por acá ya tenemos nuestros símbolos, que todo trate como de quedar enmarcado entre los ejes, que no se nos salga mucho. Y acá tengo entonces ya el bloque de título, escala gráfica y norte. ¿Qué me queda faltando? Una cosa muy sencillita, pero muy importante, que son los indicadores de corte y los indicadores de fachada. También se hacen muy fácil si los construimos como bloques con atributos. Voy a usar este círculo que tiene 0.5 para construirlo. 0.5. Y si se dan cuenta, pues esto es simplemente un triángulo que sale por encima del círculo. Las medillas pues ustedes se las colocan, no es una cosa así absolutamente. Podría hacer esto tranquilamente. Puedo juntar todo esto. Y bueno, por acá viene un hash negro, un relleno que encierra la burbuja. Lo podría mermar un poquitico acá. Ahí está bien. Un hash de una vez, sólido. Puede ser este de aquí, si quiero. Bueno, ojo porque acá yo lo coloqué seleccionando forma. Lo mejor aquí es colocarlo picando puntos para que me rellene este. Y listo, me queda muy bien. Y acá arriba, ojo con esto. ¿Recuerdan este símbolo, nombre, nomenclatura que aparece aquí? Esto significa corte 1. Y en mi planta yo lo coloqué como planta 2 o P2. Los cortes en esta burbuja me está significando lo siguiente. Por ejemplo,
Estos son de fachadas, pero miremos los de los cortes. El corte A, por eso me señala acá arriba la A, está en la plancha A300. ¿Qué significa eso? Normalmente, es muy raro de hecho, pero lo normal es que pues, a mí no me alcance toda la información en una misma plancha. Entonces yo tengo las plantas en la plancha 1, pero tengo los cortes en la plancha 4. Entonces, para ubicarnos, precisamente esta burbuja contiene esta información. Nos está diciendo que el corte A yo lo ubico en la plancha A300 en este caso. Y es que en la realidad puede pasar esto tranquilamente. Planos de obra, uno puede tener un juego de planos de 200, 300, 400 planos. Y si tú necesitas ubicar un detalle, un corte en todo ese universo de planchas, pues va a ser muy difícil si el corte no te dice en qué plancha está. Y para los cortes y para las fachadas es lo mismo. Nos está diciendo, por ejemplo, que la fachada B2 está en la plancha A301. Por eso esta información que aparece aquí no es gratuita, sino que es bastante relevante. En este caso, lo vamos a programar entonces como bloque con atributos. Bueno, me hace falta algo acá para que este sea indicador de sección, y es la linecita que se alarga un poquito. Y a continuación entonces definir atributos, sección, centrado a 5 milímetros, creo que a 5 está un poco grande, hagámoslo con el de 3, a 3 milímetros, centrado, aquí, que se me marcaría el nombre de la sección, y otro que me indicaría el nombre de la plancha o el número de la plancha, número de PL, porque esto queda demasiado grande. Bueno, no dice que no se puede colocar símbolos, entonces número de PL. No puede contener espacios. Ok, listo. Al guardar esto, entonces, bloque, indicador de sección, ok, punto. Entonces, en el número de plancha, bueno, yo aún no sé entonces en qué plancha me va a quedar, pero voy a suponer que va a quedar en la plancha A2, es decir, en la segunda, y que esta es la sección A. Listo. Y ahora luego ubico esto y hago el del otro lado de la misma manera. Los indicadores de fachadas son exactamente lo mismo, solo que estos no van a tener, voy a borrar esto, este sería, no sería de sección, sino que este sería fachada, y guardo esto como un bloque. Entonces, indicador de fachada. Estos indicadores no son muy comunes, pero sí son importantes. Entonces, por ejemplo, fachada 1, estas supongo que van a salir en la plancha 3. Listo. Y ya los voy moviendo yo de acuerdo a la orientación que necesite. Último punto, simplemente colocar los nombres de los espacios e ir indicando, eso se puede indicar bien sea como lo tengo en el ejemplo, que crean un listado por acá y acá simplemente se colocan unos números. Esto está muy bien cuando el plano es muy pequeñito y no lo quiero atiborrar con nombres, pero si el plano es generoso, grande, lo mejor sí es meter de una vez los nombres acá. Pero listarlos de esta manera funciona bastante bien cuando tengo poquito espacio acá, ¿no? Entonces ese sería como el último paso. En la próxima sesión entonces ya deberían estar dibujadas todas las plantas, a excepción de la planta de cubiertas, que esa planta se explica más como una fachada que como una planta en realidad por el tipo de expresión gráfica que debe tener. Avanzaríamos entonces a las fachadas y finalmente avanzaríamos a las secciones para en la última sesión construir toda la diagramación, rotulado y presentación final, impresión de este ejercicio. Muchas gracias por la atención y muchos éxitos.